Gracias y queridos hermanitos, buenas noches con todos. Como siempre, para mí es una bendición compartir con ustedes la palabra de Dios, la enseñanza de nuestra Santa Iglesia Católica, dándole gracias siempre al Señor por todo lo que Él permite, hace y distribuye por su amor, por medio del Espíritu Santo, tantos dones y gracias en cada uno de nosotros, y dándole gracias al Señor porque Él siempre nos sostiene con su palabra, nos conduce con su palabra, nos saca de las tinieblas, nos saca del error, nos saca de las falsas doctrinas, nos libera de las garras de los falsos profetas, de los falsos maestros, de los que se llaman ser evangelizadores y que no lo son. Hoy vamos a ver este tema tan importante ahora en nuestra Santa Iglesia Católica. Para esto vamos a empezar con una oración en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, Señor, dador de vida. Ven, aletear. Ven, Señor, con tu fuego. Enciéndenos. Ven a ser nuestro director, el amor y la luz en nuestros corazones. Ven a encender y poner entendimiento y ciencia en nuestra mente. Ven, Espíritu Santo, ven a cambiar nuestra mente para que en nuestra mente solo estén los propósitos de Dios y los pensamientos de Dios. Dándole gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Bendiciendo su nombre porque solo su nombre ya es poderoso. Y hoy invocamos el nombre poderoso de nuestro Rey sobre cada uno de nosotros, nuestras familias, nuestras comunidades, sobre la iglesia entera, sobre la humanidad entera. Invocamos el poderoso nombre del Señor para que Él sea honrado en todas las naciones, para que sea honrado en todo lo que está bajo el cielo. Todos nosotros que somos criaturas le debemos honrar dándole honor y gloria al Altísimo. En esta noche entonces le entregamos esta formación, esta enseñanza de la palabra de Dios a Él, para que sea gloria para Él y para que Él brille, su palabra brille en medio de nosotros. Dándote gracias, Padre bueno, Padre de bondad, tú que eres Padre Santo, que estás en el cielo, que derramas misericordia sobre nosotros, tú, Padre Santísimo, que nos tienes en tu corazón, adentro de tu corazón a cada uno de nosotros como tus pequeñitos, como tus hijitos. Cúbrenos, Señor, en esta noche con tu divina providencia. Permite que podamos apartar toda tentación, de todo ruido, de toda curiosidad, para poder entrar y penetrar en la profundidad de esta enseñanza que nos regala el día de hoy el Señor. Bendiciendo entonces nuevamente el poder de Dios, el amor de Dios, la misericordia y la bondad de Dios. Empezamos diciéndoles a todos y cada uno de ustedes paz y bien, que el Señor les tenga con muchísima paz y bien, queridos hermanos, que el Señor les tenga llenos de su amor. Entonces hoy vamos a tener este tema que vemos que en la palabra de Dios tiene una profundidad que nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a pedirle que entre dentro de nuestro corazón y se quede profundamente dentro de nosotros. No tomemos este tema como curiosidad, ¿no? Porque ahora estamos los católicos como muy curiosos con los temas del fin del mundo, con los profetas, las profecías, todo lo que tiene que ver con el enemigo. Es cuando los católicos ahora estamos como abriendo los ojos y nos estamos conectando a estas charlas, que no sea la curiosidad, sino que sea en humildad, en pequeñez, que vayamos a querer poner esta palabra dentro de nosotros, querer poner esta palabra porque es viva, porque está viva esta palabra dentro de nuestra mente, para que se cambie nuestra mente y con el propósito de crecer en la fe. Primero, antes que nada, nosotros todos estamos llamados a ser esos creyentes que somos portadores de la luz, como veíamos la semana pasada, donde la lámpara de nuestro cuerpo, que es nuestro ojo, debe estar siempre iluminado por el conocimiento de la palabra de Dios, y que la voluntad de Dios, los pensamientos de Dios, su obrar, sus normas y preceptos sean la única guía y luz en nuestro camino. Bíblicamente, iglesia, cuando se dice la iglesia de Dios, es un grupo de creyentes que están apartados
que están puestos fuera de qué, de las cosas del mundo, del gobierno del mundo, apartados completamente. ¿Para qué? Para primero dar gloria, alabanza y adoración a nuestro Dios, para ponerle a Él como dueño y Señor de nuestra vida, para ponerle a Él sobre todas las cosas. Entonces, esta reunión de creyentes, esta asamblea de creyentes que es la iglesia, se reúne ¿para qué? Para hacer luz, para ser esos portadores de la luz y que no nos pase lo que nos dice el Señor en el Apocalipsis, en el capítulo 2, en el versículo 5 y 6, que dice que si nosotros perdemos el primer amor, ese amor que debemos tener, el primer amor es ponerle a Dios sobre todas las cosas. Si perdemos ese primer amor, si perdemos ese amor que debemos tener con toda nuestra fuerza, pues será quitado del lugar nuestro candelabro, será quitado porque ya no daremos esa luz que debemos dar. Tenemos que reflejar nosotros la gloria de Dios, el rostro del resucitado, para que los demás que no están congregados en la iglesia, que no son iglesia, que de pronto están en la tiniebla, sean iluminados con esa luz. Cuando nosotros corremos el riesgo de ser removidos, que nosotros que somos candelabros, portadores de la luz del Señor, y podemos ser removidos posiblemente de nuestro lugar porque no estamos alumbrando, porque no estamos llenas nuestra conciencia, nuestros pensamientos del amor de Dios, del poder de Dios, porque no estamos de pronto convencidos de nuestra fe, porque posiblemente tenemos dos caminos, dos opciones que las que nos pueden llevar a que nuestro candelabro sea removido. Y estas dos opciones son: uno, que por mí misma yo no tenga ese cuidado de tener mi ojo sano, como veíamos en Lucas en el capítulo 11, versículo 33 y siguientes, que nosotros no nos preocupemos por justamente formar nuestra conciencia a la luz de la palabra de Dios. Ese es un punto por el cual nosotros podemos dejar de ser luz o podemos estar con una luz a medias, a punto de extinguirse, a pesar de que nosotros estemos haciendo obras, aparentemente obras gratas al Señor, pero posiblemente no estemos obrando de todo corazón. Eso es lo que le decía a esta iglesia de las 7 iglesias del Apocalipsis: es tú perdiste ese primer amor, arrepiéntete, mira al lugar que has caído. ¿No? Entonces podemos darnos cuenta en qué lugar hemos caído. Está diciendo un lugar. ¿Cuál es ese lugar? Es un lugar que nosotros hoy vamos a tomar el lenguaje bíblico, su simbolismo, para llamar estas aguas de la confusión. ¿Cómo yo llego a estar dentro de esas aguas de la confusión? Entonces, primer camino de que yo quite mi luz, que se apague la luz de mi candelabro, que Jesucristo puede venir y remover ese candelabro de su puesto, es porque yo no soy luz y porque yo no mantengo mis ojos sanos, como veíamos, con la conciencia de saber que queremos caminar solamente bajo la lámpara de la palabra de Dios. La otra forma, que es la que vamos a ver hoy, ya, es que no tal vez por mí, no porque tal vez yo me he descuidado, posiblemente yo esté en desconocimiento, tal vez esté en ignorancia y tal vez lo haga, hasta haga por buena intención, pero es a causa, en cambio, de un falso doctor, de un falso profeta, de un falso maestro. Nos vamos a ver nosotros como, por ejemplo, San Pablo en Efesios, en el capítulo 4, versículo 11 y versículo 12, nos dice que el Espíritu Santo puso en la iglesia para organizar, utiliza esta palabra San Pablo, organizar a los santos con el fin de edificar la iglesia de Jesucristo. Puso maestros, dice ahí, maestros, profetas
evangelizadores, que lleven la palabra de Dios para sembrar primero en los creyentes, para que esos creyentes sean estos candelabros, estos portadores de la luz, y a su vez también los creyentes lleven la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa cuando estos falsos profetas, falsos maestros, falsos evangelizadores están dentro de la iglesia y están vestidos, son lobos, como nos dice nuestro Señor Jesucristo, lobos vestidos de cordero? Vamos a ver eso, qué nos dice la palabra acerca de eso, qué grave que es, porque lo que está haciendo es llevando al pueblo a la confusión. Y ya nos decía el Papa Benedicto XVI en una de las últimas audiencias generales que él tuvo, él decía que el propósito de los pastores en la iglesia, principalmente obispos, sacerdotes, el propósito de ellos es poner la luz de Dios, la luz de Cristo, la luz de su palabra en medio de este mundo que está en confusión. Y cuando estamos en confusión, decía el Papa Emérito Benedicto XVI, nos lleva a la desorientación. ¿Qué significa estar desorientados? Es que no conocemos nosotros hacia dónde caminamos y no conocemos ni tenemos cómo responder a tantas preguntas nosotros que podemos tener acerca de por qué estamos aquí, de nuestra existencia, de nuestro propósito, de nuestra misión. Parte importante de nosotros de no estar en estas aguas de la confusión, que estas aguas están llenando ahora el mundo entero, nosotros vamos a tomar, como decía, este simbolismo de la palabra, ¿no? Veíamos que en la palabra el agua, como ustedes saben, el agua pura, cristalina, representa el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Eso nosotros vemos en todo, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Pero nosotros vamos a ver cómo en Génesis capítulo 1, versículo 2, el Señor, cuando comienza la creación, encuentra el mundo con tres aspectos. El uno era caos, el otro era obscuridad y el tercero era confusión. Así es como está el mundo ya espiritual, no material, cuando está fuera de la luz de Dios, de esa iluminación, de eso de estar sumergidos en los ríos cristalinos que brotan del trono del Cordero. ¿Qué se vuelve entonces? Esas aguas ya no son esas cristalinas, sino son ya aguas contaminadas con las cosas del mundo, con los pensamientos del mundo, con las cosas que propone el enemigo que hemos hablado algunas veces. Esas aguas contaminadas también con nuestra propia concupiscencia, con nuestros propios pecados. Yo voy a leer ahorita en la carta segunda de Timoteo, en el capítulo 3, desde el versículo 1, lo que ya San Pablo nos decía, y ustedes cuando yo lea van a imaginarse si el mundo está así o no está como nos dice San Pablo. ¿Qué dice? Ten presente que en los últimos días sobrevendrán momentos difíciles. Los hombres serán egoístas, ¿ya? Esto es en la descripción de ese mar de confusión y por qué los hombres están así. Serán egoístas, avaros, fanfarrones, soberbios, difamadores, rebeldes a sus padres, ingratos, irreligiosos, desnaturalizados, implacables, calumniadores, disolutos, despiadados, enemigos del bien, traidores, temerarios, infatuados, más amantes de los placeres que de Dios, que teniendo la apariencia de piedad, y aquí vamos a comenzar a ver qué tiene esto de los falsos profetas, falsos maestros,
falsos evangelizadores que llevan a sumergirse al pueblo de Dios que debería ser luz y que debería estar dentro de los ríos cristalinos del Espíritu Santo y de la palabra, es ese disfraz de piedad. Aquí nos está diciendo que todas estas características que acabo de leer, que son bien fuertes, pero todos nos podemos dar cuenta que así está el mundo. Y él mismo está diciendo, en los últimos tiempos estará así. Nosotros sabemos que los últimos tiempos fueron inaugurados con la encarnación del Hijo de Dios y que mientras más caminemos hacia la segunda venida del Señor, esto será más fuerte. Entonces aquí dice San Pablo claramente, teniendo la apariencia de piedad, reniegan de su eficacia, reniegan de la piedad misma. ¿Qué significa esto de estar vestidos de piedad? De tener esta vestidura. Aquí está hablando San Pablo de estar como con un revestimiento. ¿Qué significa? Es algo que yo me pongo, algo que es externo a mí, que yo me pongo. Pero ahora vamos a ver cómo nosotros sabemos que los lobos que se meten dentro de la iglesia, que están dentro, que son de la iglesia, pero que han corrompido su alma, y como nos dice Pseudo Crisóstomo, se han vendido a la carne y por eso han perdido la luz de su ministerio. Sabemos que son entonces lobos vestidos de cordero, vestidos de cordero. Vamos a hablar un poco de ese vestido que tienen tanto los pastores, los maestros, los predicadores, los profetas, tanto como los que se dejan seducir por las aguas contaminadas, por su predicación. Aquí vamos a aprender algo muy importante que nosotros leemos también en el profeta Jeremías, en el capítulo 23, que nos dice que a causa de los falsos profetas se ha extendido a la humanidad entera la impiedad, ¿ya? A causa de los falsos profetas, los falsos maestros, que en vez de llevar esa luz de Dios, están llevando falsas doctrinas para llevar a la gente a estas aguas profundas, a estas aguas hediondas, a estas aguas contaminadas con la confusión. Miren, queridos hermanos, la confusión, como decía, nos lleva al desorientación por un lado y al embotamiento de nuestra mente. ¿Qué significa? Nosotros veíamos ser lámpara, que nuestro ojo es la lámpara del alma, ¿no es cierto? Y ¿qué significa tener claridad? Tener claridad de lo que Dios nos enseña y seguir sus mandamientos y seguir sus preceptos y seguir todo lo que Él nos pide. Tener embotada la mente es no tener esa claridad, no tener esa conciencia. ¿Qué nos pasa ahora a los católicos? Es que nosotros no nos sumergimos en la palabra de Dios, por un lado, y dos, no escuchamos a los verdaderos profetas, los verdaderos pastores que están llevando el anuncio de Jesucristo, que están llevando en su predicación, en sus homilías y en su vida misma la luz de la palabra de Dios. No queremos escuchar eso, estamos queriendo escuchar solamente cosas nuevas, no novelerías. Aquí en segunda mismo de Timoteo nos dice que nosotros estamos llegando a un tiempo que ya no queremos recibir la verdad de Dios, que ya no queremos escuchar su verdad, sino queremos escuchar solamente doctrinas nuevas, vientos nuevos, algo que nos quite la curiosidad. Usted mismo, el que me está escuchando, cualquiera que me esté escuchando en este momento, usted mismo ve cuando usted va a elegir escuchar una charla, siempre se va a tender a tratar de escuchar los falsos profetas o esos que se creen profetas ingenuamente, pero que están anunciando terror en la iglesia, que están anunciando cosas que no son, ni que tampoco están anunciando cosas que Dios les ha pedido que anuncien. Nosotros mismos nos vamos allá, nosotros mismos no estamos con el ojo sano,
ni con el oído sano, ni estamos nosotros mismos capacitándonos a nosotros mismos en el sentido de entrenar nuestro oído para escuchar la verdad, para escuchar lo que sale de la palabra de Dios y lo que sale de la enseñanza de la Santa Iglesia Católica. Siempre estamos escuchando lo que dicen y nosotros ahí vamos a ver, queridos hermanos, y yo le pido a Dios en este día, en esta enseñanza, que me permita hablar con parresía, con la fuerza del Espíritu Santo, para que nosotros nos demos cuenta de lo que nos está pasando. Vean, hermanos, cuando ustedes oigan que muchos están diciendo la misma cosa, ahí tengan cuidado. Tengan cuidado. Muchos que están diciendo que el anticristo está aquí, que estamos viviendo el tiempo del fin, que ya se va a acabar el mundo. Muchos diciendo que son como aguas, que hablan mucho, que dicen lo mismo, que llevan como el mismo mensaje, están siendo posiblemente portadores de esa voz, de esa voz del enemigo que no tiene sonido y que utiliza nuestra boca para decir lo que él quiere decir. ¿Qué están sembrando? Confusión. Cuando usted vea confusión, es que no es el ruido de las aguas poderosas que están también en la palabra de Dios, que es la palabra de Cristo y la fuerza del Espíritu Santo, ¿no? Sino son aguas que traen confusión, que quitan la paz a las almas. Pero ahí seguimos los católicos oyendo eso una, dos veces, tres veces y llenándonos de susto en vez de buscar crecer en la fe a través de la escucha sincera. Nos está aburriendo la prédica sincera de los sacerdotes maravillosos que Dios ha puesto en la iglesia, de esos sacerdotes que dan la vida, de esos sacerdotes que se preparan, de esos sacerdotes que realmente aman a sus ovejas y que tienen olor a ovejas, como nos dice el Papa Francisco. No queremos, no estamos, nos aburre un poco. En la misa nos distraemos mucho, ¿no? Porque están hablando cosas normales, cosas que ya sabemos. No, ya sabemos que hemos escuchado eso, pero qué novedoso esto, ¿no? Del chip y estas cosas que nos hablan, qué novedoso eso y me quiero ir por ahí. Ya San Pablo nos ha advertido de eso, queridos hermanos. Dice, llegarán los tiempos que no estarán dispuestos a escuchar la sana doctrina. Y como ustedes saben y ustedes me conocen, a mí no me gusta hablar por los otros, sino el dedito aquí, cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, lo que estamos hablando esta noche nos tiene que llegar empezando por mí, nos tiene que llegar para que nos pueda cambiar esta palabra y nos pueda realmente topar. Nosotros tenemos que aprender a caminar en paso firme, queridos hermanos. Muchas veces, a veces me consultan ciertas cosas, será Anita que esta persona dice lo correcto, será esto que viene de la iglesia, será... Mucha gente no sabe por dónde ir. Mucha gente no sabe ya lo que es verdadero o lo que no. ¿Por qué, queridos hermanos y hermanas? ¿Por qué? Porque no estamos, como vuelvo y repito, entrenando nuestro oído para escuchar la verdad, porque no nos formamos, porque no conocemos ya cuál es la verdad. Por eso estamos confundidos. Por eso no sabemos que a veces nos dicen algo o escuchamos algo en un chat, nosotros ya nos creemos o por lo menos dudamos, decimos, ¿será? Tanto están diciendo esto acerca de esto que será. No, acordémonos que siempre tenemos que ir contracorriente. La corriente católica, de muchos católicos que no están formados, de que están formados por los falsos profetas que están inundando las redes sociales, están inundando todo. No, tanto nos dejamos llevar y estamos en este río, en esta agua de confusión. Estamos en ese río que, como les he dicho antes, que el Apocalipsis 12 pone el dragón delante de los hijos de Dios para devorar a los hijos de Dios. Ese río donde no se va a encontrar ni un poquito de la luz de Dios, ni un poquito de la verdad de Jesucristo, donde no se va a escuchar la voz de Cristo. No se va a escuchar, queridos hermanos y queridas hermanas. Yo puedo asegurar que las personas que estén formando con la palabra de Dios, que estén dando a conocer la palabra de Dios, serán personas que no serán famosas, ni tendrán mucha audiencia, ni serán muy conocidos.
¿no? Porque eso es lo que estamos así estamos nosotros, pueblo de Dios. Nosotros no vamos a hablar de otras iglesias, de otras religiones, ni de otras personas, no de nosotros mismos, porque es la única forma que entre la luz de Dios a nuestros corazones. Miren qué importante, queridos hermanos, nosotros no ver las cosas solamente con los ojos de la carne, no oír solamente con los oídos de la carne. Aprendamos lo más preciosa que es este don del discernimiento, que es tan importante en este tiempo de tanta confusión, de tanto embotamiento de la mente. Si yo comienzo a escuchar, puede ser un sacerdote, querida hermana y querido hermano, puede ser alguien vestido de piedad, ¿no? Una persona que pase en la iglesia, que pase rezando, ya puede estar vestido de piedad, como veíamos aquí que dice San Pablo, ya. Puede estar así, pero puede estar de aquí saliendo estas aguas de confusión y que lo que va a hacer es poner tapones en sus ojos y en sus oídos. Tengan cuidado a quien escuchan. Tengan cuidado, no se crean todo porque alguien les dijo o porque salió en el YouTube o porque salió en el Internet. No, me dicen a veces, es que Anita en el Internet está. ¿Qué importa si en el Internet está de todo? Hay de todo y uno tiene que aprender a discernir, tenemos que crecer, tenemos que madurar, ya tenemos que dejar de ser ese pueblo infantil, ese pueblo niñito que quiera siempre ser amamentado. No puede ser. Tenemos que aprender a comer ya alimento sólido y tenemos que, como digo, aprender a pedirle, a rogarle de rodillas a Dios que nosotros permanezcamos fiel a su santa palabra. Y las cosas de Dios son ordinarias, hermanos y hermanas. Son ordinarias en lo pequeño, en lo humilde. En la Santa Eucaristía que se repite todos los días, la misma palabra, la misma liturgia, los mismos ritos. No, aprendámonos a no tener ya esa pereza o ese costumbrismo de la misa. Aprendamos a sorprendernos con el Espíritu Santo en cada Eucaristía y aprendamos a ver el mover de Dios en las cosas pequeñas. Valoremos a los sacerdotes que nos guían, que nos confiesan y que a veces nos dan consejos muy sencillos, capaz que no nos dicen grandes cosas y tienes que hacer esto y esto y tienes que hacer 800 misas y tienes que desatar no sé qué y poner ni sé cuántas gotas de sal exorcizada. Capaz que nos están diciendo cosas muy sencillas. Ahí vean la luz de Dios, ahí vean al mismo Señor que viene muy humildemente, muy pequeñamente a su vida a conducirle. Solo las almas pequeñas podrán ser en este tiempo de oscuridad, de confusión, de tiniebla, en este tiempo donde solamente brillan las cosas del mundo, donde son desechados, como digo, los pequeños, los humildes, los que están verdaderamente caminando con la palabra de Dios. Y desechados por nosotros mismos, católicos, por nosotros mismos, porque estamos buscando las novedades. Dejemos de buscar las novedades, deje de meterse en tanto curso, en tanta cosa. Busque solamente la luz, la pureza de la luz que viene en la palabra de Dios. Busque sencillamente, extasíese, así llénese de gozo. Solamente al escuchar el evangelio, que a veces es cortito, llénese con eso, querido hermano y querida hermana. Mire qué importante es esto. Ya el Señor, voy a leer yo Mateo, que yo creo que ustedes han de haber leído muchas veces, pero un día le vamos a poner en este contexto de cómo nos llevan a esa agua contaminada de confusión, esa agua que estamos sumergidos muchos hijos de Dios porque nos hemos dejado llevar por el brillo de lo extraordinario, de que esta persona sana, tiene dones, esta persona como predica, esta persona, qué impresionante, me habló de esto, del otro, me dijo esto. Dejémonos de esas cosas, dejémonos, el Espíritu Santo sí actúa así, queridos hermanos, cuando Él quiere, pero usted sea humilde. No busquemos eso, que Él obre cuando quiere
Y si quiere obrar de forma así extraordinaria y en la parte sensible el Espíritu Santo una vez al año, una vez cada 10 años, una vez en la vida, pues nosotros glorificar a Dios, bendecir a Dios. Hagámonos pequeños católicos, hagámonos anahuín, hagámonos humildes, venzcamos la soberbia de querer conocer cosas que el Señor de pronto no quiere revelarnos. Dejémonos de estar sintiendo y viendo señales en cualquier cosa que se mueva alrededor nuestro y creer que ya es la voluntad de Dios. Si fuera así de fácil, querido hermano, acordémonos lo que San Pablo nos ha enseñado y que hemos dicho muchas veces. La sabiduría de los hombres es locura para Dios y la sabiduría de Dios es locura para uno. Ya, si uno anda en el camino de Dios, uno va a andar en una obscuridad, no de la tiniebla, sino en la obscuridad de que cada día recibe esa luz de Dios y no sabe cuál es la luz que va a poner Dios mañana en su camino. Y así usted camina y así usted vive, esperando cada día ese rayito de luz o le quiere dar una luz más grande, lo que Dios quiera, como Dios quiera. Dejémonos de tanta cosa, queridos y queridas hermanas, de verdad. No, o sea, conversaciones, a mí ya me tienen cansada, de verdad, las conversaciones de los grupos católicos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No? O hablando solo lo mal que está en el mundo, salga de eso y hable de la bondad de Dios, hable del obrar de Dios, de cómo el Espíritu se mueve en muchas almas que son, como digo y repito, 1.000.000 de veces sencillas. Estaba diciendo que les voy a leer Mateo 7, versículo 15, cuando el Señor nos advierte y dice, guárdense de los falsos doctores, guárdense. Cuando en el hebreo, en la palabra de Dios, en la Biblia dice, guárdense, significa irse a un lugar seguro, significa una acción. Ya, una acción, y esa acción tiene que tener una determinada voluntad de cada uno de nosotros de guardarnos de los falsos doctores, de los falsos profetas, de los falsos maestros que están vestidos de piedad, que están vestidos de cordero. Por eso engañan y nos engañan a muchos en la iglesia. ¿Y por qué están ese vestido, como les dice, de piedad? ¿Con qué? Nos dicen los padres de la iglesia, concretamente se visten estos falsos doctores, falsos profetas. Se visten de oración, de ayuno y de limosna. Con eso se visten para engañar a los hijos de Dios, para hacer creer y hacer ver cuán bueno soy. Dice San Juan Crisóstomo, y eso también San Agustín, dice que se ponen ese vestido de oración, ayuno y limosna para que a los que no practican eso, causar ese, wow, qué increíble cómo ayuna, qué increíble cómo ora, qué maravilloso cómo ayuda. ¿Ya? A los débiles, a los que no están acostumbrados a ayunar, ¿no? Porque de pronto el que ayuna mucho no se va a dar cuenta que el que ayuna verdaderamente ni siquiera va a mostrar que está ayunando. Vestidos así, ¿no? Vestidos. Esto no lo digo yo, ¿no? No lo digo yo, lo dicen los padres de la iglesia que son, como dice el Papa emérito Benedicto XVI cuando habla de ellos, que es esa agua pura, viva, que debe ser bebida y tomada en todos los tiempos de la iglesia, que es una corriente de gracia y que nos vienen a advertir y a poner señales de cómo son y cómo diferenciar. Porque estos falsos doctores que nos dice el Señor aquí en Mateo 7:15, que debemos guardarnos, ponernos en un lugar seguro, irnos a un lugar seguro, no confiar nosotros en nuestra propia inteligencia, como nos dice Proverbios 3:5. Voy a leer aquí directamente, dice, confía en Yahvé de todo corazón. Este es el llamado de hoy, queridos y queridas hermanas. El llamado de hoy. Nosotros no queremos, ¿no es cierto?, escuchar que nos exhorten. No queremos, no nos gustan. Solamente queremos que de pronto nos digan cosas lindas nada más, o que solo nos hablen del amor de Dios, del poder de Dios. Ya, eso es hermoso. Y eso es una bendición poder escuchar así. Pero muchas veces el Señor, por amor, viene a removernos el cómo estamos nosotros viviendo de pronto la fe. Un llamado a la confianza de todo corazón. Dice, entonces dice,
Por un lado, confía en el Señor, guárdate, ¿ya? Dos acciones de mi voluntad, poner toda mi confianza en Dios y Dios que puso su ley, su mandamiento, su palabra en la palabra de Dios, en la sagrada tradición y que es interpretada por el magisterio de la iglesia. No como yo crea, no como alguien que dice los cielos dicen tal cosa. No vamos a hablar un poco de eso. Cuando leamos Jeremías 23 vamos a sorprender y vamos a ver cuánta gente, porque ya fue anunciado por nuestro Señor Jesucristo, tanto en Mateo 24 como en Lucas 21, cuando Él habla de las señales que vendrán al final de los tiempos, que saldrán muchísimos falsos doctores a confundir a los elegidos de Dios. ¿Qué dice entonces Proverbios 3:5, ¿no? Dice, uno, como les decía, para yo ponerme, guardarme en ese lugar seguro como me pide el Señor, guárdate de los falsos doctores. No te expongas, no te expongas, no creas que tú solito vas a poder discernir, este es un falso doctor, un falso maestro. No, en unos casos podrá ser fácil, ¿ya? Pero no fuera un lobo vestido de oveja si fuera tan fácil ver que es un lobo, ¿no? Dice, y por otro lado dice, no te fíes de tu inteligencia. Esto es importantísimo. No te fíes, querido hermano y hermana, de tu discernimiento humano, de tu inteligencia, de lo que tú has leído y has oído. ¿En dónde leí? Oí, de pronto hasta en el internet, ¿no? Que sé, el San Google, ¿no? Ya leí ahí. No te fíes de eso. Desconfía de ti mismo. Desconfía de ti mismo, ¿ya? Desconfía de ti mismo, querido y querida hermana. ¿En qué sentido? Aunque tú no pongas tu confianza en tus fuerzas, en tu criterio, en tu discernimiento, sino solo poner todo eso en que venga esa luz de Dios a iluminarme, a guiarme, a llenarme. Me decían, ¿cómo sé, Anita, que le pido algo al Señor que me ilumine? ¿Y cómo sé que es mío o no es mío? Pues este es el don del discernimiento y que siempre debe también pasar por el confesor, por el director espiritual, para nosotros poder saber discernir. Tiene que pasar por la palabra de Dios, tiene que pasar por lo que enseña la iglesia. Así yo puedo saber, pero si yo no conozco y me fío de lo que yo oigo, ¿no es cierto?, de cómo interpreto, voy a caminar siempre equivocada y ahí voy a estar sumergida en esta agua de la confusión. No te fíes de tu propia inteligencia. ¿Y qué dice en el versículo 6, Proverbios 3:6? Reconoce a Dios en todos tus caminos, ¿ya? En todos los caminos, reconócele a Él. ¿Qué significa reconocerle? Acordémonos que hemos visto nosotros recientemente la resurrección y que los discípulos no le reconocieron. ¿Se acuerdan? Que hablábamos que tuvieron que tener señales para reconocerle. Pues nosotros también en medio de nuestra vida, en nuestro camino, tenemos que aprender a reconocerle al Señor, a aprender. ¿Cómo le aprendemos a reconocer? Conociendo cómo Él habla al Hijo, cómo Él habla a su pueblo, cómo conocemos ahí por medio de su palabra, cómo Él se dirige, cómo Él habla, cómo Él exhorta, con qué lenguaje, con qué símbolos. Aprender a reconocer, pues Él reconoce a Dios en todos tus caminos y Él, no yo, y Él enderezará todas tus sendas. Él enderezará. Nosotros tenemos que, ¿qué hacer? Primero, no fiarnos de mi inteligencia, con poner toda la confianza en Dios, aprender a reconocerle en cada paso que doy, en cada decisión que tomo, y de ahí Él me enderezará mi camino. Dice aquí, no presumas de sabio. No presumas de sabio. Y uno puede decir, no, yo, Anita, yo no, eso no. Sí hacemos eso, queridos hermanos. El rato que yo elijo entrar de pronto a un curso y no sé ni de quién es, ni por qué es, y solamente me llamó la atención el título, es como novedoso, acuérdense de este peligro de lo novedoso, y yo entré, pues ahí yo ya presumí de sabio. Ahí yo presumí que yo ya puedo discernir. Estamos con demasiadas ofertas, digamos, de muchos predicadores, laicos, sacerdotes, muchos que de pronto son estos falsos profetas y falsos maestros que no están llevándonos a la verdadera enseñanza.
No presumas de sabio, importantísimo, y dice aquí, teme a Yahvé y evita el mal. ¿Ya? La Santa Iglesia Católica nos enseña que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Ese gran don que hemos hablado últimamente algunas veces, ese gran don que debemos pedirle fuertemente al Espíritu Santo. Esto es importante. Y Romanos 12:16 nos dice, no nos complazcamos en la altivez, atraídos más bien por lo humilde. Acordémonos, que pidámosles al Espíritu Santo de corazón ser atraídos por lo humilde, por lo pequeño, porque normalmente no somos atraídos por lo humilde, ¿no? Ya he oído, como digo, ya estoy buscando siempre lo especial, ¿no? Lo especial. No quiero ir a cualquier sesión, sino tiene que ser al especial. No, que no nos atraiga eso, porque eso es altivez, eso es soberbia, que nos atraiga lo humilde. Y eso lo digo por ti, por mí, pedirle al Señor de verdad, de corazón, que no me atraiga todo lo que es brilloso, altivo, todo lo que suena wow, ¿no? Wow, lo que, como se dice en el lenguaje del mundo, ¿no? Todo lo que suena así, impresionante. Esto es impresionante. No, aprendemos, démonos la vuelta, ¿no? Acordémonos de la palabra metanoia, cambio de mente, ¿no? Noia es ese conocimiento en la mente, y meta es ir más allá, ir a ese conocimiento de Dios, ese conocimiento de Dios. Dice, entonces que nos traigamos más, dice aquí San Pablo en los Romanos, más por lo humilde, y no te complazcas en tu propia sabiduría. Mire lo que nos enseñan hoy, la palabra santa de Dios. No nos complazcamos en la sabiduría. Cada vez que uno se sumerge en la palabra de Dios, cada vez que uno aprende algo de la palabra de Dios, uno llega al punto de darse cuenta de que uno no sabe nada y que uno todos los días aprende algo. Todos los días uno aprende de la palabra de Dios. Todos los santos días es un rayo poderoso dentro de nuestra alma. Salmo 37:1 dice, no te acalores con los malvados, ni envidies a los que hacen el mal. No pierdas el tiempo, querido hermano, ¿no? Dando que te dé iras, dice acalores, que estés en contra con los malvados, porque eso te va a llevar a esta agua de la confusión, eso va a poner un tapón en el oído, en el corazón, eso va a hacer que yo no camine por este camino recto, sino me vaya por ese camino que termino yendo en estas aguas hediondas que me llevarán a esta profundidad de el, como dice, no yo, sino la palabra de Dios, estas profundidades de la sabiduría de Satanás. No queremos llegar ahí, ninguno de nosotros. No te acalores. Tú la justicia entrégale a Dios. Dios se encargará de hacer justicia con los malvados. Tú no te metas con eso. Tú mantén tu corazón en el amor y para el amor, coronado por amor. Dice en el versículo 2, como la hierba tierna se marchitarán. ¿Ya? ¿Qué tiene que ver esto con los malvados que estamos hablando, de los falsos profetas, de los falsos doctores, de todo esto? Nosotros tenemos que, cuando estamos mal formándonos por estas doctrinas novedosas, pues nos va a llevar el corazón, el espíritu a ese camino de estar nosotros haciendo justicia con nuestro dedo y poniendo el dedo sobre otras personas, y por eso escuchamos cosas tan tremendas como católicos en contra de la cabeza de la iglesia, que es el Papa, obispos contra obispos, movimientos contra movimientos, hermanos contra hermanos. Te acaloras y ni siquiera estás con la capacidad de un discernimiento, ¿no? No estás con esa capacidad y estás señalando con el dedo y diciendo, este es malvado, este es bondadoso, este está en Dios, este no está en Dios. Ese no es el discernimiento que viene del Espíritu Santo, queridos hermanos. Cuando viene el discernimiento, lo que viene al corazón no es un juicio en la boca, lo que viene al corazón es una certeza, es una luz que le ilumina y que le hace ver que está uno oyendo o por donde está caminando viene de Dios y que está el Espíritu Santo ahí presente.
¿Ya? ¿Qué diferencia? El discernimiento no viene por mi boca, por mi bocota, no viene por ahí, ¿no? El discernimiento no viene porque, la señal es que yo le pedí a Dios y Dios justo me abrió esta puerta y me salió tal. No viene por ahí el discernimiento, no viene, no viene, no viene, no viene. Debemos estarnos vueltas y vueltas y equivocándonos muchísimas veces. No confiar en mi discernimiento ni en mi propia inteligencia, no complacerme con mi propia sabiduría. Esto es importante. Entonces aquí el Señor, como decía, guárdate, ¿ya? ¿Qué nos dice el exégesis de aquí de la Biblia de Jerusalén, de los falsos doctores? Dice, son doctos en la mentira. Doctos en la mentira significa que, como he dicho en otras ocasiones, significa que si yo soy docta, o sea, soy una maestra en algo, ya, significa que debo conocer. Para yo poder mentir, debo conocer la verdad. Ya, docto en el docto en ser falso profeta, docto maestro de la mentira, significa que es un conocedor de la verdad, ¿ya? Así como el demonio, sabemos, conoce las sagradas escrituras al revés y al derecho, conoce perfectamente. Y entonces así igual sus falsos doctores, sus falsos maestros. Voy a ir leyendo ya, porque para que no se me vaya la hora, el tiempo, vamos a ir a Jeremías, si tienen la palabra de Dios mejor, en el capítulo 23, y voy a leer algunos versículos, no todo el capítulo por el tiempo, pero ustedes, por favor, lean pausadamente, váyanse al Santísimo, váyanse a la iglesia y lea este capítulo, para que el Señor con esta palabra le cambie, nos toque, para que seamos ya no esos que vendrán al fin del tiempo, como dice segunda de Timoteo, en el capítulo 3, que no queremos ya escuchar la verdad, sino que queremos escuchar solo doctrinas que son novedosas. No, que Dios nos libre a todos, empezando por mí, ¿no? Fidelidad a Dios es lo que más tenemos que pedir en estos tiempos de tanta confusión, como decía, de tanto que se mueven estas voces, ¿no? Imagínense ustedes esta agua llena de voces que están aquí murmullando toda, ¿no? No, no. Ustedes vean, tomen cualquier profeta que esté hablando en nombre del Señor, en nombre de la Virgen, en nombre, y que está pronunciando oráculos que no les mandó Dios a decir. Miren a cuánta gente pueden llevar al error, a cuánta gente pueden llevar a estar sumergida en estas aguas donde, como digo, no entra la verdad de Dios. ¿Qué dice aquí Jeremías 23:1? Dice, ay de los pastores que dejan perderse y desparramar a las ovejas de sus pastos. Ay de los pastores, es lo que estamos hablando el día de hoy, esos que están conduciendo estas aguas de la confusión. Miren, hermanos, el Señor en la palabra de Dios, nosotros vamos a ver este ejemplo en Génesis 11, ¿no? Cuando es la parte de la torre de Babel y que Dios baja y ve que los hombres están haciendo esta torre que quería llegar al cielo. Ustedes conocen ya esta historia, ¿no? ¿Y qué hace Dios? Dice, confunde la lengua. El Señor pone la confusión, ¿cuándo? ¿Cuándo? Y lo mismo puso, por ejemplo, al faraón que embotó su cabeza, nos dice el libro del Éxodo, ¿no? Nosotros vamos a leer en los primeros capítulos del Éxodo eso. ¿Cuándo sucede eso? Cuando ve que la maldad y la persistencia, la terquedad en el hombre es de permanecer en la maldad, en la impiedad, en la injusticia, ¿ya? El Señor hace esto de confundir para que no se empecine y no llegue a peor, ¿ya? Pero ¿qué hace el demonio? El demonio también utiliza esta arma de la confusión, no para el bien como en el caso de nuestro Dios, sino ¿para qué? Para tener, en cambio, en el caso de Dios es para detener la maldad en las personas, en el caso del enemigo es para acelerar la perversidad, para acelerar la impiedad, la oscuridad, y entre en mi corazón tanta soberbia que comience mi dedito por aquí, por allá, a acusar a los demás y juzgar a los demás. No, para eso me lleva la confusión, para llevarme a la maldad, a quitarme de ser esa luz, a dejar de ser portadora de la luz, ¿no? Vestido de piedad, acuérdense siempre, puedo tener yo 1.000.000 de rosarios hechos, 1.000.000 de, no sé, de novenas, eso no me hace nada, no hace nada, queridos hermanos.
¿Qué dice aquí? Pues así dice Yahvé, el Dios de Israel, tocante a los pastores que apacientan el pueblo de Dios. Vosotros habéis dispersado las ovejas mías y las empujaste y no las atendiste. Tres cosas dice aquí, ¿no es cierto? Las has dispersado, uno, las has empujado, dos, y no les has atendido. ¿Ya? El dispersar a las ovejas es uno de los peores pecados de quien Dios, como vimos al principio de Efesios en el capítulo 4, versículo 11 y 12, que Dios ha puesto estos dones en ciertas personas, principalmente en los obispos, en los sacerdotes, pero también en los laicos, en el pueblo de Dios, de comunicar su palabra, y lo peor que pues, se puede hacer es dispersar. ¿Qué hay en la dispersión? ¿Ya? En la confusión que viene puesta por el enemigo, en esa agua de la confusión, esa dispersión va a hacer para que no haya el don más grande que pide Cristo, cuando Él antes de ir a la cruz pide al Padre de que todos sean uno como Él y el Padre son uno, de ese misterio y ese don de la unidad. ¿Ya? De no ser uno, de no caminar como un solo cuerpo. Ustedes vean, como decía, estamos unos contra otros, creyéndonos que tenemos la verdad unos a otros, ¿no? Y despreciando a otros porque creemos que no están en la verdad, o creemos que esta porción sí está, estamos dividiendo, estamos así dispersos y por eso no estamos siendo un cuerpo de ejército armado, poderoso, en unidad, con el Espíritu Santo de la unidad, unidos en el amor y en la caridad, como nos dice San Pablo, ¿no? Que nos advierte muchas veces esto. No, estamos dispersos. Y aquí les empujó. ¿A dónde les empujó? Fuera del redil, querido hermano, fuera del redil. ¿Ya? Nosotros sabemos y hemos estado en esta semana en la lectura de la Santa Eucaristía hablando del buen pastor, que leemos nosotros en el Juan capítulo 10, ¿no? Y vemos esa característica hermosísima del buen pastor, el pastor de los pastores, y de cuál sale esto de ser pastor en otros hijos de Dios que Dios ha apartado para pastorear a su rebaño, principalmente el Santo Padre, como conocemos, ¿no? Pero qué característica hermosa del buen pastor es que dice, ¿no es cierto?, en Juan el capítulo 10, que nadie le quita al buen pastor sus ovejas de la mano. Pero ¿qué hace el mal pastor, el mal maestro, el mal profeta, como dice aquí Jeremías, ¿no? Las empuja fuera del redil, para que lleguen al punto de no reconocer la voz de Cristo y lleguen al punto de ya no escuchar la voz verdadera de Cristo. Y estoy hablando, querida hermana, no de irse a otra religión, no irse a la, no sé, pues a la masonería, a la satanería. Estoy hablando de estar aquí dentro de la iglesia, pero estar fuera del redil. ¿Cómo puede ser eso? Porque no estamos bajo a quien Cristo puso como cabeza aquí de guiar su rebaño, o quien puso a mí de cabeza para guiarme a mí como rebaño, porque como digo, yo me quiero ir con otras doctrinas y no escuchar la palabra de Dios. Entonces aquí le dispersa y no le atiendes. Lamentablemente pasa también que muchos pastores se ocupan en las cosas temporales de la iglesia y han dejado de atender al rebaño de Dios. Y es algo grave, querido hermano, porque esto de aquí te lleva justamente a este plan del enemigo de destruir la iglesia. ¿Cuál es los pasos, se puede decir, de destruir del enemigo? El enemigo no le interesa si usted pierde el trabajo, no pierde el trabajo, no le interesa a él. Él pone esas cositas para distraer y para que usted pierda la confianza en Dios y no viva bajo el amparo del millón, como hemos dicho, ni bajo las alas de la providencia, que vamos a hablar en el futuro de las alas de la providencia, ¿no? Y te ponen te tira un montón de fuegos, ¿para qué? ¿Ya? Hace un montón de bulla por aquí, ¿para qué? Porque lo que quiere lograr en ti es destruir la imagen y semejanza que Dios te creó. Eso es lo que quiere, ¿ya? ¿Y qué va a hacer? Va a hacer algunas cosas. Primero va a poner todo esto de la ley del aborto. Va a hacer que matemos
que matemos, que las madres sean capaces de matar y que sea eso legal, ¿no? A gran abominación que no estamos viendo y sintiendo con dolor en nuestros países ahora, ¿no? Después, eso es un primer paso, querido hermano. Un primer paso después va a ser destruir, ¿qué cosa? La familia, porque ya en el núcleo de la familia está ya la criatura, imagen y semejanza que es el esposo y la esposa, que es una sola creación, es un solo hombre, y quiere separar y dividir eso, ¿no? Dividir estar unido hasta que la muerte les separe y que sean una sola carne, una sola creación, ¿ya? Destruir después, ¿qué cosa? La iglesia. Son pasos tremendos que está dando ya y que ustedes van viendo también cómo se está dando en el mundo, ¿no? Cómo se está dando el mundo, desfigurando la vida, desfigurando la familia y desfigurando la iglesia. ¿Para qué? Para matar esa imagen de Dios en ti, para matar y apagar ese resplandor y esa luz de Dios en ti. Qué importante es nosotros pedir a Dios que nos ponga un buen pastor, un buen profeta. ¿Quiénes son estos profetas? No, estos que estamos hablando aquí, dice aquí, oráculo contra los falsos profetas. Es esto de Jeremías capítulo 23, hermosísimo. Como digo, lean después todo, ¿ya? ¿Qué es un profeta en hebreo? Es los naví, ¿ya? ¿Y qué estaban ellos? ¿Cuál es la función? Que otro día les prometo hacer una clase solo de qué son los profetas y qué es el profetismo y cuál es la misión del profeta. La misión del profeta no es, como la gente cree normalmente, anunciar cosas futuras, ¿no? Eso también, pero no solamente es eso. El profeta, ¿ya? Cuando habla el profeta, habla primero, para llevar amonestación de parte de Dios al pueblo cuando el pueblo está equivocado. Eso hace un profeta. Es el que habla de parte de Dios cuando en diferentes ocasiones, por ejemplo, los profetas de cuando el pueblo de Dios estaba en el destierro, son esos profetas que profetizaban el consuelo de Dios, ¿no? Entonces digo, amonestación, llevaban consuelo o llegaban con una instrucción, ¿no? El profeta no solamente es, como digo, el futuro, no. Cuando digo falso profeta, falso maestro es ese, el que está hablando falsamente en el nombre de Dios y conduciendo a su pueblo sin que Dios le haya pedido ni mandado y que no está comunicando lo que Dios quiere, como nos dice aquí Jeremías capítulo 23, y por eso se le está llevando a mis ovejas, más adelante nos dice aquí, al despeñadero, ¿ya? Está llevando, miren ustedes, un falso pastor llevando a las ovejitas de Dios, imagínense usted, a una montaña donde se va, donde aquí hay un precipicio, ahí les está empujando, ¿ya? Yo soy testiga con dolor y he puesto estos ejemplos privados con dolor, como una ovejita que era del redil de Dios fue empujado por unos falsos maestros, falsos profetas y cayó lamentablemente a ese abismo y que claro que yo sigo con la esperanza del Señor, que el Señor les rescatará con su mano poderosa, por supuesto. Pero eso es lo que está sucediendo ahora, querido hermano. Y está sucediendo por, como digo y repito, por personas que son lobos pero vestidos de corderos. No vea usted o no le crea usted a una persona solo porque ve como aquí, en mi oratorio, ¿no? ¿Cuánta cantidad de santos? Entonces debe ser santita. No, que yo estoy llena de cruces colgadas por todo lado y tengo aquí el rosario y tengo las medallas y eso significa que soy que santita y que tiene... No nos dejemos confundir. Despertémonos, levantémonos del sueño de ser esos niñitos que solo estamos esperando que nos dé la leche en la boca. No, así por eso estamos así como estamos. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice Dios que va a hacer aquí? Dice, yo recogeré un resto. Aquí está Jeremías 23, 3, versículo 3. Yo recogeré un resto. Dice, yo mismo recogeré un resto, acordémonos que son una porción dentro del pueblo de Dios, una porción pequeña de humildes, de Anahuim, donde Dios mismo pondrá un pastor que sabemos que nosotros, que es nuestro buen pastor, nuestro Señor Jesucristo, en los tiempos ya del Mesías. Escogerá un resto, apartaré para mí, para que no estén en manos de estos falsos profetas, de estos falsos maestros.
Ya, esto es importante, importantísimo, estar en el redil y ser parte de sus pequeños. Por eso digo, no busquemos nada, busquemos lo pequeño, como decía Romanos, ¿no? San Pablo, que dice aquí, yo mismo me haré un resto y pondré al frente de ellos pastores que les apacienten y nunca más estarán asustadas ni a merced de los falsos profetas. Cuando nos ponemos a la merced de los falsos profetas, repito nuevamente, cuando yo en mi voluntad elijo no escuchar las cosas, entre comillas, aburridas de lo que siempre repite la doctrina o tal sacerdote o tal homilía, o ya escuché esto y ya me cansé, entonces como necesito siempre cosas nuevas, estoy buscando en internet ver qué nuevo veo, ¿no? Dice, mirad que vienen días, oráculo de Yahvé. Aquí nos dice, tanto el profeta como el sacerdote se han vuelto impíos. En mi mismo templo, con su mal, están delante de mí. Eso nosotros podemos ver con mucho dolor. Y esto no estamos hablando para criticar a ningún sacerdote, no, ninguno. Nosotros tenemos que rezar por ellos, ofrecernos por ellos, levantarle con nuestras oraciones si un sacerdote ha caído. Por eso se han vuelto impíos en mi mismo templo delante de mí. Dice aquí, se me han vuelto todos ellos cual Sodoma. Qué duro, Dios mío. Y los habitantes de la ciudad cual Gomorra. Se ha propagado su impiedad por toda la tierra. No dice aquí solamente se ha propagado la impiedad de los pastores, de los maestros, de los profetas que hacen esa labor dentro del pueblo para sacar del redil, de llevar al despeñadero. Dice, no solamente han llevado esa maldad, esa impiedad dentro de la iglesia, sino a la tierra entera, a la tierra entera. Están diciendo aquí que si nosotros vemos, queridos y queridas hermanas, mucha maldad extendida en la tierra, es a causa de, lamentablemente, de los falsos profetas, falsos doctores, falsos maestros y del pueblo, que como nos decía también la semana pasada, Oseas en el capítulo 4, versículo 6, que está pereciendo por falta de conocer la verdadera doctrina de Dios. ¿Qué dice aquí? Dice, los designios de su corazón en días futuros, ellos serán corregidos. Dice, serán corregidos estos falsos profetas, estos falsos doctores en días futuros. Nosotros no nos dediquemos, como decíamos, ni a juzgar, ni a corregir, ni nada de eso. Le dejamos al poder de la mano poderosa de Dios, ¿no? A menos que por alguna razón Dios nos permita llevar una palabra de consejo a algún pastor, eso es un llamado de pronto privado del Espíritu Santo, pero hay que discernir eso. Pero en general no nos corresponde eso. El Señor mismo será el que juzgue a sus propios pastores, que Él puso ese llamado, que como decía, de hacer brillar y dar gloria a Dios, y que no están haciendo brillar a Dios, sino están haciendo brillar al hombre y a las falsas doctrinas, ¿no? ¿Qué nos dice aquí Jeremías en el capítulo 23? ¿Ya? Dice, no soy yo los que les he mandado a predicar, no son mis palabras las que están predicando, no son mis profecías las que están diciendo, ellos están diciendo paz cuando no hay paz, ellos están diciendo, hijitos, están por el buen camino, cuando están mis ovejas caminando por el mal camino y están a punto de perecer. ¿Ya? Nosotros no busquemos tampoco esos sacerdotes con dones para que nos digan, oh, qué maravilla que eres, tú tienes este don, eres una iluminada, qué maravilla. No busquemos eso, queridos hermanos y queridas hermanas, no busquemos. ¿Por qué sucede todo esto en nuestros pastores, en nuestros profetas, en nuestros maestros? Porque aquí nos contesta, por ejemplo, el profeta Malaquías en el capítulo 2, versículo 7, dice, los labios de los sacerdotes guardarán el saber y la ley.
Los labios de los sacerdotes guardarán el saber y la ley, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando el sacerdote, el profeta, el maestro, dice aquí en el versículo 8, se ha extraviado del camino y ha hecho tropezar a muchos? Es cuando no han guardado los caminos de Dios. Como decía hace un rato que decía los padres de iglesia, se han viciado en la carne y han caído en la carne, y cuando ellos quieren, según ellos, llevar la palabra de Dios, lo que están llevando es falsas doctrinas, y lo que están profetizando, acuérdense, profetizando ya sea consuelo, amonestación, enseñanza, no lo están haciendo venido de la boca, de los labios del Espíritu Santo dentro de ellos, sino de la oscuridad. Su ojo contaminó a todo el cuerpo, y todo el conocimiento que podrían haber tenido de la palabra de Dios quedó corrupta, porque se dejaron viciar y se dejaron amarrar por las cosas temporales de este mundo. ¿Ya? A todos nos puede pasar eso, hermanos, a todos. ¿Quiénes serán más tentados para esto que les decía, que el enemigo quiere destruir la obra de Dios en nosotros, quiere destruir el plan de Dios en nosotros y quiere que nosotros no avancemos en la misión que nos ha puesto a cada uno, que es hacer brillar el rostro del Señor? A todos, como digo, nos puede pasar estar con esas aguas de la confusión, con la mente embotada. ¿Qué debemos hacer nosotros? Buscarle a Dios de todo corazón, pedirle hoy al Señor que nos saque de estas aguas escambrosas. ¿Por qué estamos con tanta curiosidad? Preguntémonos. No, por el fin del mundo, el anticristo, el chip y la no sé qué cosa de las vacunas que son, ni qué cosa, bueno, tanta cosa que se dice. ¿Por qué tenemos tanta curiosidad de eso y no de la palabra de Dios, queridos y queridas hermanas? ¿Por qué no tenemos tanto anhelo, fuego por conocimiento de Dios? Que como nos dice claramente el Señor en Juan 17, versículo 3, que el conocimiento de Dios es la vida eterna. Nosotros todos queremos que anhelar, y la que tenemos que llenar nuestro corazón es ese deseo de cada día, como digo, de cada día en que dejar que la palabra de Dios entre a iluminar esa parte de mi alma, de mi corazón o de mi pensamiento que esté en oscuridad, porque de pronto yo he permitido que por mis ojos, por mis oídos, entre lo que no es sano, esa doctrina que no es sana, porque por curiosidad de pronto he abierto mis oídos a cosas que no vienen de Dios, o tal vez cosas incluso que la misma Iglesia Católica ha dicho que no viene y que no es doctrina de la Iglesia. Así nos encontramos nosotros ahora, ya para terminar, queridos hermanos, muchísimos católicos, como decía hace un momento, renegando de la misma palabra de Dios, negando la misma palabra de Dios, tergiversando la palabra de Dios, acomodando la palabra de Dios, ¿no? Y vestidos de piedad, vestidos de piedad. Ahí es donde posiblemente hemos de encontrar gente que tiene el dedo del juicio, que se cree que está bien, ¿no es cierto?, que su sabiduría está bien, que su conocimiento está bien, ¿no? Y que está creyendo cosas, como digo, que no están dentro de lo que la Iglesia nos enseña como el depósito de la fe. Le vamos a pedir entonces al Señor, le vamos a pedir a nuestro Rey, Dueño y Señor, a nuestra Madre Santísima, primero y ante nada dándole gracias al Señor por el don del buen pastor que es nuestro Señor Jesucristo. Pedirle al Señor que Él nos ponga ese pastor, ese maestro, que nos traiga la verdad, que nos traiga el agua pura de la palabra de Dios, que nos traiga el agua pura del Espíritu Santo, para que con el poder y la corriente de gracia que entre dentro de nuestra alma, toda esa agua estancada, toda esa agua de la confusión se vaya por el poder y el amor y la gracia de nuestro Dios. Le vamos a pedir de todo corazón al Señor. Busquen así como dice los salmos, que las siervas buscan las corrientes de agua. Así nosotros busquemos con anhelo, con fuerza, siempre beber de las fuentes verdaderas.
de las fuentes que el Señor pone aquí en la tierra, que pone aquí en su reino, que es la iglesia, que pone en sus sacramentos, que pone también en tanta gracia que el Señor derrama aquí. Cuánta sabiduría el Señor pone en personas sencillas. Nosotros podemos darnos cuenta a veces que cuando escuchamos hablar a los humildes, a los pequeños, cuánta sabiduría sale de su boca. No es quien más sabe ni quien más dato da, sino quien vive y quien posee la luz del Señor y es un verdadero portador de la luz, donde la persona que transmite la palabra desaparece para que aparezca Cristo y Cristo sea el que brille y que sea la voz que está en la voz del profeta y del maestro, del evangelizador, como decía San Pablo. Vamos a pedirle al Señor eso. No nos cansemos nunca, queridos hermanos. Pidámosles también al Señor la perseverancia de formarnos, de escuchar. Miren, escuchen, escojan sacerdotes, que tenemos muchos maravillosos que el Señor pone en nuestro camino. No tenemos que llenarnos de muchos. No, pues, como digo, igual repito, busquemos lo pequeño. Capaz que es un sacerdote y ese sacerdote está al lado nuestro. Tal vez no tenemos que ir a buscar muy lejos, ni tenemos que hacer grandes esfuerzos. Posiblemente el Señor nos puso y tal vez estemos desechándole porque nos ese brillo, ¿no?, que queremos a veces encontrar. Le vamos a pedir al Señor que nos haga humilde, que ponga dentro de nosotros el ser atraídos por lo pequeño, por lo humilde. Le vamos a pedir de verdad, yo le pido de verdad, de todo corazón al Señor, al Espíritu Santo Paráclito, que ponga en cada uno de nosotros eso, empezando por mí, que ponga fuertemente, para que cada día más nosotros podamos reconocer los rayos poderosos del sol de justicia que brilla en el momento de la más fuerza, del cenit, que es nuestro Señor Jesucristo, que brilla en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad, que podamos nosotros salir de la oscuridad, de nuestro propio sentimiento y pensamiento y de nuestro propio criterio. Le voy a pedir al Señor, al Padre bueno, al Padre de bondad que nos ha dado este buen pastor, que caminemos siempre juntos, unidos, no dispersos, no ponga en su boca nada que le haga hacer división, que le haga hacer dispersión, acuérdese, no. Seamos también nosotros extensión de las manos del buen pastor y también acerquémonos a los demás para llevarles la luz, la palabra de Dios. Así en lo pequeño, no tenemos que ser grandes maestros, en lo pequeño, hermano, acuérdese, si usted le lleva una gotita a alguien que está en la oscuridad, está haciendo un gran bien. Le voy a dar gracias al Señor por esta enseñanza, por su palabra. Le voy a dar gracias al Señor por todo lo que hace. Le voy a dar gracias al Señor porque también Él escoge a sus ovejitas. Él escoge a los elegidos. Él nos ha llamado de antemano para ser ese pueblo de la luz, ese pueblo portador de su palabra. Es un gran honor, Señor Jesús, un gran honor para cada uno de nosotros tener en nuestro corazón y en nuestra boca tu santa palabra. Lávanos, Señor, nuestros labios, lava nuestros corazones, lava nuestra mente, Señor. Purifícanos en este momento, Jesús Santísimo. Te doy gracias, te bendigo, bendito Rey. Te amo, Jesús. Te amo porque has tenido la bondad de hablarnos en este día. Te amo, Señor, porque nos traes tu palabra. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Que brille siempre tu luz en cada uno de nosotros. Le digo como siempre al Señor, ensalzándole solo a Él y dándole a Él solo todo el honor y toda la gloria. Alabado seas, Jesucristo. Por siempre seas bendito y alabado. Amén. Aleluya. Toda la gloria a nuestro Rey, dueño y Señor. Amén.